Clara Klug es bisabuela y es una niña que juega una y otra y cada vez. Sus pensamientos y reflexiones son una caja de Pandora que sorprende siempre fuera de las convenciones. Generosa, intrépida, disruptiva, amorosa y con un sentido del humor que derrocha tentaciones y sonrisas, Clarita es un crisol de judaísmo y mexicaneidad, hibridado con ascendencia europea y escuela creativa norteamericana, donde se entremezclan una artista plástica y una consultora de alta dirección, y todo en un mismo ser complejo, sofisticado y multifacético, un ser de claridad. Su irreverencia es tal que una vez, frente a uno de los más grandes empresarios de México que le dijo tocándose su Rolex, ¿tienes 2 minutos para decirme por qué debiera contratarte? Clarita respondió, porque soy muy chingona y me sobra 1 minuto y medio. Hay poder que pueda con ella, porque la fuerza de su propósito la autoriza cada vez a ser y hacer en congruencia con su voluntad. Entonces, su libido se recarga y se contagia desplegando una erótica que la trasciende. Su poder es tal que la hace capaz de ayudar a ver a chicos que padecen ceguera. Pero no por eso están privados de construir una mirada del mundo como Clara les y nos enseña. Vamos en eso que nos mueve, que, como su título indica, va a buscar qué nos motiva, dónde está ese deseo, qué recorrido va haciendo, cómo se va entramando, se va encauzando, se va revitalizando, a veces se va apagando, se va perdiendo, se va enajenando. Bueno, los avatares del deseo, ¿no? Y las elecciones. Dicho eso, Clarita, si le tomamos la temperatura a tu deseo, ¿cómo anda? Mi deseo, bueno, mira, a partir del año pasado he tenido como muchas pérdidas, ¿sí? Y esto me hizo precisamente esta semana empezar a hacer un collage sobre qué deseo para el futuro en mi vida. Y han aparecido muchas cosas muy interesantes. Vengo de bueno, mis antecedentes, mis padres europeos llegan a México con una cultura muy judio-cristiana, en donde hablaban sobre cómo con el dolor, o que el dolor enseña. Y poco a poco he ido aprendiendo que sí, se aprende en el dolor, pero también se aprende en la alegría, y se aprende en el servicio, y se aprende en la creatividad. Entonces, al pensar dónde está o cuál es mi termómetro de deseo, está muy cercano a cómo puedo apoyar la parte de servicio y la parte de creatividad. Algo que siempre me ha motivado es lo que es la innovación social. He trabajado con 50 empresas ayudándolas a crecer en lo que es innovación social, y mi camino está muy hacia ese lado, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi deseo? Estoy increíblemente motivada y activa y feliz, ¿sí? De tener claro hacia dónde quiero caminar. Clarita, si hacemos una retrospectiva de tu trayectoria, y para quien no te conoce, le presentamos, viste, algunas, si querés, credenciales o algunos milestones, acontecimientos o hitos que vayan marcando tu recorrido. ¿Qué dirías? ¿Cómo te gusta contarte por esta época de tu vida? Bueno, mira, realmente mi formación, yo soy pintora. Estudié en la Academia de San Carlos, trabajé muy fuerte para poder encontrar, por un lado, qué quiero decir como artista, y logré colocarme en una serie de museos. Estaba yo creciendo, y en 1991, ¿sí?,
tomé la decisión de explorar una aventura que es entrenarme en la pincelada de Toulouse-Lautrec, ir al Salón México, que es un salón que entonces era muy conocido en México, aprender a bailar danzón y al mismo tiempo ocupar mi tiempo completo en hacer una exposición sobre, vamos a llamarlo un estudio sobre la clase media, media baja en México, y durante 3 años me dediqué a pintar el Salón México con sus meseros, sus asistentes, los bailarines, y para descansar bailaba yo también danzón. La galería que entonces me manejaba era una galería, bueno, ya cambió el nombre en México, una galería argentina de nombre Praxis, que hizo muy buena labor de venta. Llego a la exposición con 29 cuadros de formato muy grande. La galería había vendido los 29 cuadros. Uno de los cuadros se lo había vendido a un político mexicano, que era además el director de seguridad nacional del país. Pero un expresidente de México me había comprado varios cuadros. Llega la exposición, llego con la exposición completamente vendida y se aparece el marchand, el comprador del expresidente, y me dice: quiero la exposición completa. Al decirle ya está vendida, exige que pinte otra, le digo que no, y el hombre se va. 2 días después hacen un agujero en la galería, se roban 26 cuadros, y entre ellos se roban el cuadro del que era el director de Seguridad Nacional. Se arma, y soy una persona muy privada, Fabián, ¿no? Se arma en México un gran alboroto, periódicos, televisión, demás, y para callarme la boca, el que entonces era expresidente me secuestra. Salgo del secuestro directo al hospital, muy lastimada física y emocionalmente, y cuento esto porque nunca más vuelvo a pintar. En ese momento, sí, es que eso no es cierto. Salgo del hospital, empiezo a preparar una exposición para París, para la Défense, el Arco de la Défense. En el piso, creo que es el 21, tienen una hermosa galería porque es a donde está el piso completamente de acrílico y se ve París desde arriba. Viene la directora de la galería, ve la exposición que estoy preparando y me dice: Clara, tienes el oficio, pero aquí no hay pasión. Me doy cuenta que tiene razón, destruyo todo lo que había hecho, ahí es a donde no vuelvo a pintar. Si hablamos de un momento que fue clave en mi vida, tal vez ese es el más importante de todos, cuando tomé la decisión de destruir lo que había hecho y no volver a pintar. Yo tenía ya, además de todo mi trabajo, una maestría de Buffalo State College, una maestría que se llama Creatividad, Innovación y Liderazgo para el Cambio. Me cambié de disfraz, es decir, yo me disfrazaba como pintora, ¿sabes? Hippie, todo con el pelo largo y demás. Y poco a poco mi ropa, mi actitud, mis relaciones se convirtieron en la ropa, la actitud de una profesora del TEC de Monterrey, en donde en el año 2000 gané el título como la mejor profesora del sistema TEC. Y de ahí eso me hizo brincar a la consultoría y construir una empresa de consultoría. En esta empresa de consultoría trabajé muchos años, ahora con un nuevo disfraz que no era el de profesora, sino el de gran consultora, con toda una serie de gente trabajando para mí. Pero creo que es esta mezcla del conocimiento que obtuve en Buffalo, que me fue muy importante, con el conocimiento que tenía yo como pintora,
sí, en donde te tienes que retar, en donde empiezas a inventarte, en donde el color, la forma mucho parte de tu intelecto, lo que me dieron un cierto sello que me abrió las puertas al mundo. Lo mismo he trabajado en Europa, que en Pakistán, que en Israel, en muchos lados, y me parece que tiene que ver con no lo que aprendí, sino lo que aprendí a hacer a través de no seguir lo que aprendí. No sé si me estoy explicando. Sí, cuando pintas, algo que hace que un cuadro se construya es saber que las reglas fueron hechas para romperse, no para ignorarse. En la consultoría es lo mismo. No sé si esto te da un poco una trayectoria. Sí, claro, no solamente una trayectoria, sino que me da casi que una ética, una filosofía, un posicionamiento. Clarita, en esto que cuentas hay varios hitos. Uno, que me parece que es como muy estructurante en un giro que das en tu identidad, en tus elecciones, es este señalamiento que te hacen allí en París en relación a la distinción oficio de pasión, ¿no? Te Sí, marca tanto que ya no pintas nunca más. sí, es cierto. Conozco mucha gente, ¿viste? Sobre todo trabajamos en corporaciones o con compañías o con negocios. Mucha gente que tiene el oficio no tiene la pasión. Hay gente que tiene la pasión, ¿no? Y tiene más o menos dominio del oficio. Ahora, si uno junta, ¿viste? Pasión y oficio, está en el mejor de los mundos, o si querés, motivación, deseo, pasión encausada y expertise, habilidades, etcétera, está en términos de desempeño con las mejores condiciones. Pero en tu caso, viste que tenías como disociado el oficio de la pasión. ¿Qué impacto te produjo ese señalamiento y después qué consecuencias tuvo a la hora de pensar el ciclo al que fuiste, ¿no? Las nuevas vestiduras que empezaron a vestirte. Mira, a mí me parece que ser pintor no significa embarrar telas, significa saber qué decir como persona, ¿ok? Y me parece que dentro de la consultoría hay mucho de lo mismo. Yo pondría como el elemento más importante de la pasión el propósito. Si no existe un propósito claro de a dónde vas, difícilmente tienes la pasión para llegar hacia donde quieres ir, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que me llevó mucho tiempo poder eh, es- construir fue precisamente el propósito de por qué quería yo ser consultora. Sí, claro, había una parte de tener 3 hijos y necesitaba económicamente la ayuda, pero eso no te da pasión, ¿no? Este, me parece que aquí es a donde entra el concepto de servicio. Nunca pude trabajar como consultora con grandes corporaciones sin al mismo tiempo dar clases de pintura a niños ciegos o trabajar con chiquitos que necesitaban ayuda y a través de la pintura hacerlo, o gente que venía con buenas ideas, pero no tenía como el camino para llevarlo a cabo. Este equilibrio que hay entre trabajar con una gran empresa y cobrar mucho dinero y al mismo tiempo trabajar con alguien que lo necesita y satisfacerte de el ver un éxito, creo que eso es lo que me dio el equilibrio para encontrar cuál era mi propósito y de ahí apasionarme con lo que estaba haciendo. Clarita, viste que la palabra servicio es una palabra como amplia, pero Sí. que claramente organiza el para qué. Ahora, en tu caso, ese servicio, ¿no? Se revela, impacta, se realiza cuando
movilizas, cuando propicias, cuando generas, ¿qué? ¿En qué tocas ese propósito en acción, ese propósito en materialización? Mira, hay 3 productos que para mí han sido los productos en los que dediqué más tiempo en desarrollar. Mi hijo mayor, mi hijo mediano y mi hijo pequeño, ¿no? Que además por mucho tiempo trabajó conmigo y ahora espléndidamente trabaja por sí solo, sí. Em, Sin embargo, además de esta parte que tal vez cubría una parte importante de lo que es servicio como madre, que es dejarlos, sabes, formarse y tener las herramientas para salir adelante sin mí, está el saberme parte de una sociedad en donde yo tengo que decir algo. Sí, siempre pensé que pintar era como una manera de ser eh, parte de la conciencia de una sociedad y no podía dejar eso al hacerme consultora. Como consultora no había nada que me diera esa conciencia hacia la sociedad. Tenía que hacerlo a través de construir nuevos productos, desarrollar problemas difíciles de gente y el ver la alegría de alguien que se sentía completamente desesperanzado de poder crecer y a través de una metodología y de su inteligencia y su pasión, convertirse en alguien útil para la sociedad. Eh, es tal vez como un seguimiento de lo que es la pintura. Sí, no pinté un cuadro, pero pinté caras emocionadas. Sí, entonces no sé si esto te responde un poquito. Claro que sí. No solamente me responde, sino que me inspira, ¿viste? Me hace visibilizar dónde está tu espíritu resonando, tu alma pintando rostros, pintando caras. ¿Sabés qué pensaba? ¿Cómo se arma un dispositivo a propósito de ir más allá de las convenciones para que chicos ciegos puedan pintar? Me resulta conmovedor de solo pensarlo. ¿Qué evocás de esa experiencia? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué produjeron? Mira, terminando la carrera de artes plásticas, señora clase media, necesitaba yo dinero y me pareció que si no podía vender ni un solo cuadro, dar clases de pintura a niños era una buena manera de hacerlo. Abrí un taller de pintura, que era un taller desastroso, en donde me traían los niños y para que la mamá estuviera contenta, yo ayudaba a terminar los cuadros. Sí, después de un año me di cuenta que lo que estaba haciendo era absolutamente horrible y cerré el taller. Sí, la vida me puso enfrente de una señora que tenía esposa de un oculista muy conocido en México que tenía una escuela para niños ciegos. Le pedí que me dejara dar clases ahí porque necesitaba yo entender qué es lo que estaba haciendo mal, ¿no? Me dijo, bueno, vamos a trabajar con ensayo y error. Me quedé en la escuela 3 años y se me ocurrió esta manera de trabajar con los chiquitos. Preparaba yo con harina de arroz un tipo de engrudo. Estaba yo casada con un importador de artículos fotográficos y le pedí que me trajera a México una gran cantidad de termómetros de diferente tipo. Cuando empecé, hice convenciones con los niños. ¿Qué quiere decir esto? Si tú y yo hablamos de rojo, yo no sé qué es para ti rojo y tú no sabes qué es para mí rojo. Es una convención entre los dos que algo es rojo. Entonces la convención que hice con los niños fue a través de temperaturas. Lo que hacía con la harina de arroz es ponerle color para verlo yo, pero calentarlo a diferentes temperaturas con los termómetros que tenía. Y entonces cuando hablaba de rojo,
El chiquito que podía sentir la temperatura de la harina de arroz sabía que eso era rojo, ¿no? Entonces, a través de la temperatura, a través del tacto, pudimos llegar a cosas maravillosas. Una de las cosas maravillosas es que uno de esos niños ganó un concurso de cartel en Polonia. Otra cosa maravillosa es que yo no sabía que los óleos tienen temperatura, pero los niños lo podían sentir. Entonces llegó un momento en donde ya no necesitaba yo la harina de arroz cuando había trabajado con ellos suficiente tiempo y la convención estaba hecho a través de la temperatura en óleos. Si me preguntas quién fue mi profesor más importante en la vida, fueron esos niños. Sí, ahí aprendí desde cómo se forma el símbolo en el niño. Aprendí lo que son los arquetipos universales de visuales que hay, pero también aprendí a comunicarme de corazón a corazón, ¿sí? Fue un tiempo muy feliz. No sé si eso te dice cómo lo hice, ¿no? Sí. No solo me dice cómo lo hiciste, sino me dice mucho de quién eres. Clarita, eres tan hermosa, viste, te escucho y produces un efecto encantador, por lo menos en mí, me vas al alma y me inspiras y me movilizas. Te quiero consultar a propósito del recurso creativo. Creo que diste una clase magistral con esta viñeta de cómo construir o trabajar en la función representativa en alguien ciego, ¿no? Apalancándote en la sensibilidad, apalancándote en otros niveles del registro. Me parece maravilloso lo que cuentas. Quien está más ciego, no porque no le funcionen los ojos, sino porque no le funciona el registro, más allá del paradigma, de los dogmas que trae, ¿cómo hace para abrirse a la creatividad? ¿Cómo hace para ir encontrando, viste, algún nivel de confianza, algún nivel de desinhibición que le permita desbloquearse, abrirse, experimentar, explorar y todas esas cuestiones que habilita la experiencia creativa? Bueno, mira, para mí una de las cosas que es muy importante es entender que la creatividad en sí es un proceso, especialmente en lo relacionado a la creatividad para resolver problemas. Entonces, me parece que entender cuál es el proceso, cuáles son los pasos que se siguen y vivir en una situación en donde no eres juzgado, en donde todo lo que hagas es correcto, en donde el error está visto como un aprendizaje, no como algo para ser castigado, hace que empieces a cuestionarte, por lo menos a cuestionarte, si las creencias que tienes en relación a tu propia creatividad son o no son ciertas. Sin embargo, me parece que cuando una persona dice, es que yo no soy creativo y no puede sacarlo de ahí, efectivamente perdió una de las oportunidades más importantes de su vida, ¿no? Pero si alguien quiere por lo menos hacerse la pregunta, ¿no? Preguntas tan sencillas como, ¿puedo ser tan creativo como un niño? Yo creo que el adulto es más creativo que el niño, ¿ok? Pero existe esta como creencia de que los niños son más creativos que los adultos, ¿sí? Yo muchas veces lo he dicho y lo sigo creyendo. Yo agradezco mucho, mucho al sistema educativo mexicano, sí. Gracias a lo que le hacen a los pobres niños, yo tengo mucho trabajo con los adultos, ¿no? Sí. Vos sabés que, Narita, justo iba a preguntarte por ahí o a reflexionar por ahí, viste que en la educación primaria, secundaria,
seguro se viene actualizando y hay hoy distintas, obviamente, experiencias y metodologías. Pero si uno va a los clásicos por los que hemos atravesado nuestras formaciones, el único lugar, la única materia donde veías, viste, o trabajabas en resolución de problemas era en matemáticas, y en general tenías que seguir un procedimiento correcto, porque lo que se iba a evaluar era llegar al resultado, y si no llegabas al resultado por el procedimiento correcto, te ibas a ir de alguna manera, viste, mal evaluado, etc. Por lo cual aprendías a repetir una fórmula y no necesariamente a pensar cómo abordar la complejidad que plantea un problema. Y después no tenías más ninguna otra materia donde enfrentaras problemas. Dicho eso, la vida adulta, hipercompleja de este tiempo, si a algo te expone todo el tiempo es a encarar problemas, a embarcarte en nuevos problemas o a resolver problemas que se te vienen encima. En tu experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que ayuda a desarrollar la capacidad, el músculo, frente a los problemas de la vida, ni siquiera a los problemas profesionales? ¿Dónde están, si querés, los básicos con los que uno va generando cierta actitud, cierta disposición, cierta predisposición mental y emocional al abordaje de problemas complejos? Eh, Mira, hay un cuento que no sé quién lo escribió, pero a mí me llama mucho la atención, de un hombre que está catatónico por 50 años y de repente se despierta y los científicos quieren saber a dónde lo pueden llevar para que no se muera ante la sorpresa de lo que está encontrando, ¿no? Y el único lugar a donde podían llevarlo, que estuviera exactamente igual, no solo en 50, sino en 100 años, es la escuela. No, lo llevaron a la escuela porque eso no había cambiado en 100 años. Si partimos de ahí, la escuela, es más, si ves, hablan del sistema Montessori como un sistema muy revolucionario, muy nuevo. María Montessori se murió hace 125 años. Ok, es decir, lo que pasa es que no se ha encontrado realmente cuál sería el sistema que pudiera hacer que el niño aprendiera a pensar. ¿Sí? Y aprender a pensar y aprender a responder no es lo mismo, ¿no? El niño está enseñado a responder. El niño está enseñado tal vez a responder hacia problemas muy difíciles, pero que no son más que no sé la palabra usar, no son problemas complejos, ¿ok? Porque la complejidad está en tener cosas nuevas que no has tenido la experiencia antes y que tienes que encontrar ahora, que es el gran problema de lo que está pasando en el liderazgo después de la pandemia, que todos son problemas complejos y la gente está paralizada porque nunca aprendió a hacerlo. Sí, si me preguntas, y si estoy entendiendo tu pregunta, ¿cuál sería esa chispa que te lleva hacia lo que es la creatividad como tal? Creo que mucha gente nunca la encuentra, ¿no? Que vive terriblemente preso, ¿sí? De situaciones en donde no ha podido caminar. Dicen que hay 3 grandes razones para la ceguera, sí, que son las cataratas, la religión y la política. Sí, yo pondré una más que es la educación. Sí, entonces son 4 las grandes razones para la ceguera. Sí, creo que tener la fortuna de poder retar al adulto, de no seguir las convenciones que te han señalado. Los niños que son totalmente rebeldes, yo fui expulsada de 3 escuelas. No, sí, y en una de ellas fue porque tomé una manguera que estaba en el patio y mojé con ella a la profesora, ¿no? Este,
creo que cuando tienes la fortuna de poderte revelar ante las convenciones sociales, abriste la puerta a la creatividad. La creatividad solo se abre desde adentro, Fabián. Sí. Y si no tienes el deseo de abrir la puerta, no se abre. Uh-huh. No sé si. Clara, sabés que te escucho y tenés el recurso del humor siempre dispuesto, siempre generoso, viene a tu encuentro y tú lo compartes con el otro, ¿no? Yo creo que el humor tiene una potencia fenomenal, ¿no? A la hora de relajar las convenciones, el statu quo, es como una especie de fluidificador, ¿no? En tu experiencia, ¿cuánto consciente o inconscientemente te sirves, ¿no? Del recurso, de la potencia, de la fuerza del humor a la hora de tratar de avanzar sobre lo que te propongas avanzar? Mira, primero, es algo que es intrínsecamente relacionado conmigo. Me fascina reírme, ¿no? Me encanta correr riesgos y el humor tiene mucho que ver. Sí hay cosas en donde hay una energía en mí que no lo puedo explicar, que hace que si no tengo humor me va muy mal, ¿no? Es decir, por ejemplo, por equivocarme con un boleto de avión, acabar 3 días en la cárcel en Japón. Sí, son cosas que si no me río, sufro muchísimo, ¿no? Entonces sí está dentro de, bueno, la actitud de cómo eliges vivir la vida. Pero también, y lo digo sin modestia, a mí me parece que el humor es una forma de inteligencia. Sí, me parece que si no tienes humor, no te puedes aventar al vacío esperando que el paracaídas se abra, como lo hacemos cuando estás trabajando con innovación. Es decir, te puedo decir casos en donde el humor me ayudó. Por ejemplo, una vez una empresa de plásticos me pide como trabajo hacia un nuevo producto hacer que en sus plásticos dentro de los invernaderos las abejitas tengan deseo sexual. Sí. Me reí muchísimo y acepté un trabajo tan estúpido, ¿no? Y al final te puedo asegurar y poner las manos en el fuego que dentro de esos malditos plásticos las abejitas no van a tener deseo sexual. ¿Qué otro brief, o qué otro proyecto así desopilante has tenido en estos tiempos? ¿En qué te has embarcado? Que sea para el hombre, la mujer de sentido común, un poco disparatado, un poco desopilante. Bueno, mira, uno que tuvo muchísimo éxito, me fascina contarlo, ¿sí? Es para una panificadora muy grande en México que tienen muchísimo desperdicio de pan después de que lo regalan orfanatos y hacen comida para vacas y demás, siguen teniendo desperdicio de pan. El pan genera muchos gases, ¿ok? Entonces, eso fue una gran fortaleza, porque lo que hicimos son 3 bolsas enormes de plástico, enormes. Las llenamos de pan y las entubamos y tenemos ya 3 granjas que viven y se alimentan con energía de pan. Sí, prenden la estufa, tienen luz no eléctrica, sino panética, no sé cómo llamarlo, porque viene del pan, ¿no? Entonces, estamos sorprendidos de algo como esto que causa mucho inconveniente al ser humano, se convierte en algo fantástico para generar energía. Ese es un ejemplo que te puedo dar, ¿sí? ¿No? Me parece extraordinario, es fantástico, esa alquimia transformacional en donde algo que la convención lo setea en una dimensión, que produce desperdicio en esa dimensión, se reconvierte
en un insumo de otra cosa que genera otro beneficio, otro impacto. Me parece que es una suerte de viñeta magistral de qué se trata la innovación, ¿no? Y cómo se apalanca en la creatividad. Clara, en el amor, sé que has experimentado y que experimentas no poco, ¿no? ¿Me contar algo a propósito de qué se trata el amor? ¿Participa o no participa el amor de la experiencia creativa? ¿De qué manera? ¿Cómo te interpela, te atraviesa? ¿Cómo piensas, cómo experimentas, cómo sientes el amor, el amar? Ay, Fabián, si no tuviera humor, he metido tanto la pata. Sí, qué pregunta. Lo que quieras compartir, lo que puedas compartir. Mira, tal vez cada noche le rezo a Dios y le digo, Dios, ayúdame, no me dejes escoger a mí sola. Ya está, suficiente. Vamos, vamos con esa Sí, viñeta. ¿Sabes por qué me gusta preguntarte por el amor, Clarita? Porque, primero porque te sé amante, generosa, y ¿viste? Es muy distinta la posición de amante de la posición amado, ¿viste? La gente quiere ser amada, las marcas quieren ser amadas. Una vez se me ocurrió decirle a un marquetero, mira, la mejor condición para ser amado es amar, ¿viste? Dedícate a amar a tu target, a tu audiencia, a la gente que sirves, es probable que eso, obviamente. Pero viste que es muy distinta la posición de ser amado, de demandar ser amado, a la posición de amar y de ir, ¿no? Tras ese amor, irradiando amor, ofertando amor. ¿Haces una reflexión a propósito de esta distinción que te planteo? ¿Qué piensas al respecto? sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. La base, el principio es amarte a ti mismo. Si no sabes amarte a ti mismo, es muy difícil que puedas amar a otro. Sí, desafortunadamente tal vez me amo mucho porque amo muchas gentes, ¿no? Sí, y no tengo el filtro de protección, que tal vez tampoco significa no amarme tanto, ¿no? Pero yo no perdería una de las oportunidades que he tenido. Jamás. ¿Ok? Es decir, no importa lo que pasa con ello, pero cada una de ellas ha sido tan fascinante, tan distinta, sí, pero también existen muchos tipos de amor. Sí, amar a mis amigos, amar a mi familia, amar a los perros, y ahí te puedo decir, acabo de perder a mi perrito, ¿no? Este, amar a cualquier animal es algo que da tanta satisfacción. Amar a las plantas. Yo sería incapaz de aceptar de regalo flores. Me parece que es tan injusto que sean cortadas para que yo las tenga en mi casa. No, 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 no puedo aceptarlo. No, no como carne hace años porque amo a las vacas. Sí, entonces suena rarísimo, pero adoro a las vacas, ¿no? Entonces creo que esta parte de amar es un regalo de Dios. Ser capaz de dar amor y recibir amor también es un regalo de Dios, ¿no? Sí, eso es lo que creo y me parece que en esta relación, esta polaridad entre ethos y thanatos, ¿sabes? Si entras a tu parte destructiva, thanatos, es porque nunca estuviste bien en tu parte erótica, en tu parte amorosa. Creo que ahí está la fuerza. Si hablas de un propósito, es cómo te mantienes lo más que puedas en ese lado. Sí, amándote, amando al otro, amando la diferencia que hay con el otro. Sí, es una forma de vivir. Clarita, vos, tú, en tu experiencia, desde que fuiste secuestrada hasta relaciones que has tenido
que tienes cuando trabajas o en tus relaciones sociales, te entramas con gente del poder, ¿no? Con no poco poder, con no poco recurso de poder. También estudia sobre liderazgo, que trabajar en temas de liderazgo es trabajar en temas de poder. Viste que el poder tiene como distintas acepciones. Está el poder como sustantivo, está el poder como verbo, muy distinto, ¿no? Sé que profesas, obviamente, la práctica del poder como verbo activamente, ¿no? Sin embargo, hay mucho de poder sustantivo que se ejerce y ese poder tiene distintas aristas. A veces es autoritario, a veces es coercitivo, etc. En esa línea te quería preguntar, ¿qué aprendiste del poder y qué aprendiste de las relaciones de poder? Mira, alguien que me ayudó mucho en esto es un libro de Javier Uris que se llama La subjetividad en la organización, ¿ok? Y que precisamente habla sobre poder. Y el gran momento en donde tuve así como, ajá, esto es, tienes poder a pesar de que el otro no te vea como sujeto de poder. Es decir, el gran momento tal vez de poderte enfrentar hacia el poder de igual a igual es cuando aceptas que el otro no te puede quitar tu poder. No sé si puedo contarte algo usando una mala palabra, pero lo voy a hacer, al fin lo puedes cortar, ¿no? Llego con un hombre muy poderoso en México y yo no sabía que lo iba a ver a él, pensé que iba a ver a su director de mercadotecnia. El hombre levanta la mano, me enseña su reloj Rolex y hace en la mano así y me dice, tiene 2 minutos para decirme por qué la contrato a usted y no a otro. Y le contesté, porque soy una chingona y me sobra 1 minuto y medio. Y me fui. Y me contrató. Y trabajé 18 años para esa empresa. No, es que eso lo aprendí cuando mojé una profesora. Sabes, me expulsaron, me perdí 1 año de escuela, que afortunadamente iba yo 2 años adelantada, entonces todavía me sirvió, pero la satisfacción que sentí al mojarla es la misma satisfacción que sentí cuando dejé a este señor afuera, porque yo tengo poder, igual que tú, ¿no? Entonces, esa sensación del enorme poder que tengo porque puedo estar viva, respirando y pensando, no puedo dejar que nadie me lo quite, ¿no? Sabes que me impacta viste, tú enseñas en acto, traes situaciones que has atravesado y cómo las atraviesas y con eso expones y enseñas. En esa línea clara, viste, escucho mucha gente, sabes que tengo, antes de hacer consultoría, trayectoria clínica, entonces conozco del padecer humano por vocación, por ejercicio, por práctica. Y hay mucha gente que se clava en la impotencia, en la frustración, después eso se puede o no traducir en victimización, y puede obviamente presentarse bajo la forma de padeceres neuróticos de los más variados. ¿Cómo se hace en tu experiencia? No desde el punto de vista clínico, porque te excede, pero por lo menos desde el punto de vista instrumental, creativo, para destrabar, desbloquear a una persona o un grupo, un equipo, a veces le pasa a un equipo de dirección incluso, que se clava en la impotencia, en la frustración, en el no poder, en la idea de fracaso. ¿Cómo se sale de ahí? Mira, empezamos esta conversación en donde te estaba yo diciendo que he tenido muchas pérdidas. Sí, desde una rodilla que parecía que no iba a funcionar y que camina gracias a ello, tiene que ver con propósito, Fabián. Sí, para mí el preguntarte la pregunta esencial de ¿qué voy a hacer con mi vida mientras estoy vivo? Te da la posibilidad de salir de eso y poder enfrentar cualquier situación. Porque después de todo, lo único que tenemos certeza es nuestra vida.
¿no? Que estamos vivos en este momento y que nos vamos a morir. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a dejar que otro te arrebate un momento que no va a regresar? ¿Vas a permitir que la situación de tu alrededor sea más fuerte que tu capacidad de decir, tengo alternativas? Y eso te lo da la creatividad. El vivir diciendo, siempre hay alternativas mientras estoy vivo, yo creo que es lo que te da poder, ¿sí? Porque sabes que siempre hay otro lugar por donde caminar. Entonces, la gente creativa tiene poder. Sí, eso es lo que pienso. Entonces, un grupo que se deja caer a través de la crítica o a través de la política de una organización, ¿sí? Necesita regresar a su creatividad y decir, ¿cómo resuelvo este problema de otra forma? Eso es lo que pienso, ¿no? Cuando tus padres vieron para dónde iba tu manera de andar por la vida, tu manera de ser, me voy 60, 50, unos cuantos años para atrás, México jerárquico, tradicional, hija de inmigrantes, me imagino que habrán sentido inseguridades, ¿no? A pesar de eso, seguramente te habrán o no acompañado, estimulado, provocado o combatido, no tengo idea. ¿Cómo No, fue para nada. No, Imagino. para nada. Para nada. Mira, a los 12 años me fui de mi casa con una mochila, fui a la embajada cubana a avisar que quería ir a luchar con Castro. Sí. Llamaron a mi mamá y tuve una enorme paliza. Sí. Me casé a los 17 años, no por estar enamorada, sino porque no aguantaba ya a mi mamá. Sí, y tuve un bebé a los 17 años y 9 meses. No, este, esto de haberme apoyado, yo creo que nadie, ¿no? Me casé con un hombre 12 años mayor que yo, pensando que por lo menos él era maduro entre los dos, y resultó que no. Es decir, como Ah, como que uno nace ya con una disposición a hacer de cierta manera, ¿no? Y soy una mujer de lucha, sí, pues soy una mujer de éxito en la lucha, sí. Clara, te escucho y uno dice, la vida de Clara es una comedia. Me viene a la memoria, viste, una película de Woody Allen que se llama Melinda y Melinda, se Ah, titula. claro, sí. ¿Te acordás que hay una discusión de guionistas para debatir si se trata de una comedia o se trata de un drama, la vida de Melinda, ¿no? ¿Uno elige el género, Clara? Mm, mi vida es una comedia, ¿ok? Porque no podría aceptarla, verla como un drama. Vamos, te voy a dar un ejemplo muy básico de hace 2 meses. El ortopedista que me operó me dijo que voy a usar una andadera aproximadamente entre 2 y 3 meses, y después voy a necesitar un bastón por otros 3 meses. ¿Y sabes qué le contesté? A que no. Y dejé la andadera las 2 semanas y nunca usé un bastón. Es decir, algo que me fascina es el reto, ¿ok? Podría verlo como el gran drama, el ir de reto en reto y tenerlo que resolver, pero poderme ver en el espejo a las 2 semanas sin andadera y decir, lo logré, eso lo hace una comedia, ¿no? Es decir, eh, el, eh, el salirme a la calle sin andadera al mes, pensando que a lo mejor alguien me empuja y me puedo caer, y decir, no, no me voy a caer. Vamos,
es adentro, es esa fuerza adentro de querer vivir, ¿no? Sí. Sí, no sé. Sí, sí, sabes mucho. Clara, viste que hay una vitalidad que te la da la conciencia de muerte, ¿no? Entonces, sabes que el tiempo, las elecciones cuentan. Pero viste que hay mucha gente que tiene mucho miedo a la muerte, entonces no la atraviesa la idea de muerte, es como que uno vive renegando, velando, negando su condición mortal, y entonces tiene eternidad de tiempo para procrastinar, para perder, para andar en la agenda del otro. En tu experiencia, ¿cómo se te presenta la idea de muerte? ¿Cómo la haces carne, la haces consciente y cómo a partir de ella profundizas tu condición, si querés, comediante de la vida? Mira, al cumplir 60 años, tuve una embolia y quedé paralizada de medio cuerpo. Después de 2 días y medio de estar en coma, llega el neurólogo y lo recibo con la cara chueca, la mano chueca, y le grito, imbécil. Sí, me morí tan bonito. ¿Qué tenía que hacer despertándome, estúpido? Lo corrí, ¿no? Agarré con lo que podía un zapato y traté de darle de zapatazos. No. Y él me decía, fue muy leve, vas a quedar muy bien, fue muy leve. Yo creo que en ese momento dije, pues no pasa nada. Es decir, como que al final yo podría decir que tengo miedo, muchísimo miedo a la indignidad que puedes vivir en la enfermedad que no te permite morir humanamente. Es decir, a lo que siento miedo es no poder decidir por mí cómo vivir y no cómo morir. Es decir, la, la muerte no me da miedo. Sí me da miedo el proceso de morirme sin ser yo quien decida cómo vivir el proceso. Sí. Clarita, ¿tienes nietos? Sí, tengo 8 nietos y 3 bisnietos. ¡Wow! Sí, ¿Qué dicen tus nietos? Porque tus nietos van a ser muy chiquitos, pero tus nietos, ¿qué dicen de ti? bueno, mira, te puedo decir que una nuera, hubo una fiesta de disfraces en donde vive y estaba muy avergonzada porque 2 de sus vecinas se disfrazaron de mí. Mis nietos como que han aceptado que soy como soy, ¿no? Trato de verlos mucho, solamente 2 viven en México, pero estoy con ellos todo lo que puedo. Sí, es tan divertido estar con niños y con jóvenes, que no me pierdo la oportunidad de hacerlo. Y ahora con los 3 bisnietos, sí, la mayorcita tiene 2 años. El poder tener la fortuna de ver la cara de mi hijo viendo él siendo el abuelo, es maravilloso, Fabián. Sí, sí, pero mis nietos sí a veces, me acuerdo cuando salió la primera iPad, me llevé 2 a verlas, ¿no? Y uno tenía como 4 años y el otro chiquitito de 2 se sube, me pide que lo suba a donde está el iPad y empieza a mover cosas y yo estoy realmente sorprendida, ¿no? Y el chiquito, como, sí, más o menos 5 años, me jala y me dice, ¿no sabes usar un iPad? Digo, no, pero tu hermanito me va a enseñar. Me dice, es que hasta los chimpancés saben cómo usar un iPad. Entonces, bueno, sí, me han aceptado, sí, aceptan que tienen una abuelita loca, ¿no? Es más lo... Y yo me divierto mucho con ellos, sí. No,
No me cabe ninguna duda, lo descuento, lo descuento. Clarita, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Ves a los chicos, ves a los adolescentes? ¿Qué ves que tenga continuidad con tu adolescencia, con tu niñez? ¿Y en qué cosas ves cambios, ves diferencias significativas? Mira, yo estoy muy preocupada. Sí, estoy muy preocupada por todo lo que está pasando en la parte de socialización. Me parece que es un mundo muy solitario. Es decir, el no ver a los niños jugando pelota, ver a todos enfrente de un teléfono, creyendo que tienen amigos porque entran a una red social, es algo que me duele mucho. Sí, sin embargo, yo, yo pensaba que cuando conocí a los millennials, sí, estaba yo en un momento de crisis. Y los millennials me han enseñado tanto. Es decir, creo que es una generación maravillosa. Entonces, estoy al pendiente de ver qué me van a enseñar los nuevos. No, es muy fácil decir mi generación fue mejor. No, no es cierto. Esta es distinta. En, por ejemplo, algo que me sorprende mucho y me enoja mucho es esto que está pasando con lo que es el cambio físico de sexo. Ok, al principio yo pensé que era algo basado en la naturaleza, que siendo un mundo donde hay tanta gente, como que la naturaleza había encontrado una manera para detener la procreación. Sí, era como mi gran teoría de que por eso se estaba dando este cambio de género. A mí me parece que es una situación económica ahora. Es decir, ¿quiénes se pueden cambiar de sexualmente, físicamente? Los ricos. Es una operación muy cara, ¿ok? Quiere decir que la gente que no tiene dinero para una operación así no tiene esa tendencia, o quiere decir que esto está siendo provocado como una manera consumista de destruir a una generación por dinero. Eso me duele mucho, porque creo que hay muchísimos, muchísimos jovencitos que arruinaron su vida en esta situación. Sí, mira, yo viví casi 10 años con un hombre homosexual y fui muy feliz con él, ¿no? Y entendí hasta dónde el otro género, vamos a llamarlo así, sí, tiene tanto para dar. Pero eso no tiene que ver con físicamente cambiarte. Eso me preocupa mucho, porque forma parte de todo lo que está pasando nuevamente con la educación, que lo que está construyendo no es seres pensantes, sino seres consumistas. Y es una forma de consumismo, ¿no? Entonces, ¿qué esperar o qué pienso? Solamente observo y tengo fe. Clarita, para cerrar, me gusta indagar en dónde están esos eventos, esas situaciones que te conmueven, ¿no? Me gusta la idea de conmoverse porque donde uno se conmueve hay una verdad subjetiva, ¿no? Hay un movimiento subjetivo. ¿Qué te conmueve por estos días? ¿Qué te ha conmovido en la vida? Mira, en estos días me conmueve la guerra. Sí, eso me tiene muy mal. Me conmueve saber tanta gente que es víctima de la política, ¿sí? Eso vamos, ahí paso noches sin dormir pensando en ello. Me desilusiona muchísimo el ver un mundo sin líderes, porque eso es lo que siento que estamos, o tal vez para mí es el mayor peligro que existe para la humanidad.
Sí. Clarita, y a las autoridades de esta época, ¿cómo le llamarías? ¿Cómo la caracterizarías? Hay, ¿no? Modelos hegemónicos siempre. ¿Cómo caracterizarías las formas de la autoridad contemporáneas? Si no las llamas líderes, ¿cómo las llamarías? Ah, corruptos, los llamaría mediocres, egoístas. No hay nada que pueda yo decir que podría yo admirar de ellos. Sí. Mira, se dice la burocracia es la autoridad de los escritorios, ¿no? Creo que eso lo traduciría como burocracia de esa manera, ¿no? Gente cuidando su territorio y sin importar nada más. Pero dime. No, pero No sé si existe una respuesta a ello. Es decir, cada cierto tiempo el mundo cambia. Mira, espero no tardarme mucho en explicar cómo estoy viendo ahorita el mundo, porque creo que ahí está. Mira, estamos como en la Edad Media. Es decir, los países desaparecieron, trabajando en corporaciones, te das cuenta. Sí, la cultura ya no importa si eres mexicano, argentino o ruso. Ahora es si eres coca-coleño, americano expresiano. Las grandes corporaciones han tomado las funciones de los grandes países con la globalización desde entonces. En estas grandes corporaciones no hay democracia. Tu sueldo es una forma de vida, no es un sueldo. Porque dependiendo de eso, ¿cuáles son tus amigos? ¿Dónde vives? ¿Qué oportunidades tienen tus hijos? Sí. Entonces, esos salarios que son forma de vida, te lo está dando el director del feudo, porque estos son grandes feudos. Sí. No sé si estoy siendo clara en lo que estoy pensando. clarísimo. Ok, al mismo tiempo, igual que en la Edad Media, las religiones se han vuelto fundamentalistas. Hay fundamentalismo en todas ellas. Igual que en la Edad Media, los bárbaros, sí, están movilizándose por el mundo y estos grandes feudos están cambiando de la gente que vive en ellos, ¿no? De nacionalidades, de formas de pensar, de religión, etcétera. Estamos en la Edad Media, pero al final, después de la Edad Media vino el Renacimiento. Estaba esperando la mirada esperanzadora de esa comediante innovadora, creativa, que no va a ceder a la tentación de declinar a la impotencia, la frustración, la victimización. Dicho eso, dame algunas señales de las luces que se presentan como indicios de que vamos hacia un neoiluminismo. ¿Qué ves? ¿Qué te ilusiona? Lo que yo veo es primero una gran revolución, es decir, después de la revolución industrial, ahorita por primera vez en la historia del mundo, el ser humano está siendo capaz de crear un mundo alternativo. Sí, somos tan poderosos y que estamos creando un mundo alternativo con la inteligencia artificial. Si somos inteligentes como la inteligencia artificial, ¿sabes la maravilla de tener un mundo alternativo a nuestra disposición? Vamos, para mí esto es lo más cercano de acercarnos a Dios. Es decir, yo creo mucho en el Dios de Spinoza. Es decir, un Dios que se explota por amor. Y dentro de esta explosión de amor estamos cada uno de nosotros con las flores, con las gotas de nieve, ¿no? Nosotros somos parte de Dios.
de acuerdo con Spinoza, y yo lo creo profundamente y nace del amor. Por primera vez el regalo del creador, que fue hacernos creativos, estamos creando un mundo nuevo, alternativo y diferente. Ojalá pueda yo vivir lo suficiente para ver lo maravilloso que esto nos va a dar. Sí, a mí me apasiona mucho esta parte. Sí, creo que es lo más creativo de la humanidad que ha hecho por mucho tiempo. Me gustaría cerrar subrayando: el regalo del creador fue hacernos creativos. Sí, Clara, entrañable amiga, gracias por la claridad de tu nombre, de tu alma, de tu espíritu. Gracias por la generosidad, por la sensibilidad y gracias por la vocación hacia lo alternativo. Es muy provocadora, es muy inspiradora, es muy tentadora. ¿Escuchaste Eso que nos mueve? Un podcast original conducido por Fabián Jalife. Si te inspiró, te hizo pensar, te despertó curiosidad o movilizó la imaginación, compartilo con gente que querés y seguinos con la opción seguir en el próximo episodio. Eso que nos mueve es una producción original de BMC Strategy y Jalife Brothers.